La Dama Duende, por Pedro Calderón de la Barca. La Dama Duende ha destacado dentro del repertorio del teatro clásico español por el funcionamiento de la palabra para transformar el espacio escénico en un espacio de ficción. Además, ha sido un texto paradigmático para observar la construcción del espacio dramático mediante las didascalias implícitas y explícitas. Ofrecemos ahora un estudio específico que enfoca esta peculiaridad desde la perspectiva conjunta de la filología y la escena. Si estás interesado o interesada en adquirir el libro de Pedro Calderón de la Barca, La Dama Duende, aquí abajo tienes un link que te llevará con un acceso directo. Toda una aventura entre las paredes de una casa noble madrileña en la que lleva al tablado Calderón de la Barca en La Dama Duende, comedia de capa y espada de 1629. Huésped de un amigo de don Juan de Toledo y del hermano de don Luis, el caballero burgalés, don Manuel, se enfrenta con los enigmas que le proponen las visitas de la misteriosa criatura femenina que entra en su cuarto para dejarle billetes y regalos sin que él pueda descubrir cómo. El espectador sabe en cambio que esta misteriosa criatura es doña Ángela, hermana de don Juan y don Luis, que urde esa burla amorosa a la intención del joven forastero para evadir de su aislamiento de viuda encerrada en casa. La pieza clave de la intriga es la alacena que condena una de las puertas del cuarto de don Manuel, la que da al resto de la casa y que Ángela y su criada abren y cierran como si se tratara de una puerta, mientras que don Manuel no llega a sospechar nunca que ese mueble esconde un pasaje secreto. Esta comedia de intriga ingeniosa pero plausible y no demasiado complicada es de las que más atención ha merecido por parte de la crítica. Sin embargo, frente a la abundancia de interpretaciones ideológicas, destaca la escasez de estudios analíticos que nos muestren los mecanismos de construcción de la comedia y se pregunten por su interrelación con el sentido global de la obra. Este es precisamente mi objetivo en este trabajo, un objetivo que pide imperativamente que quede resuelto el problema de la segmentación del texto analizado. En un trabajo de hace 15 años, Marvitze demostró que los dos espacios dramáticos mayores de la comedia no son contiguos, como hasta entonces se había venido creyendo, sino relativamente distantes. Conclusión esta a la que se llega solo ciñéndose a las palabras de los personajes, sin dejarse confundir con unas acotaciones aparentemente contradictorias. La primacía del lenguaje dramático sobre el escénico, desmontada en este caso, es para Vitze norma general del teatro áureo, de la que desciende la incapacidad de los cambios de lugar para servir de elementos estructurales u organizadores del desarrollo dramático de una comedia. Elemento estructurante es, por el contrario, la polimetría. El criterio orientador de la segmentación en la obra dramática debe ser, por tanto, el cambio de forma métrica. Resumen. Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid en el año 1600 y muere en 1681. Es uno de los más geniales dramaturgos en lengua española. Sus dramas y sus autos sacramentales han alcanzado resonancia universal, pero sus comedias también ocupan un puesto muy prominente, llenas de chispa, desenfado y un fondo reflexivo sobre asuntos sociales y existenciales propios de la época barroca. Estas comedias combinan en perfecto equilibrio el humor, la anécdota, la intriga y el pensamiento. La Dama Duende de 1629 es una de las comedias más justamente aplaudidas por su originalidad compositiva y su densidad dramática. La acción se desarrolla en Madrid. El caballero don Luis vive con su hermano don Juan y una hermana viuda, Ángela,
encerrada en casa porque su difunto marido había dejado importantes deudas en Valencia como administrador de actividades portuarias. Don Manuel, amigo antiguo de don Luis, visita la corte para resolver asuntos burocráticos. La casualidad hace que don Manuel libre a Ángela en un paseo por la ciudad, de seguimiento de su hermano don Luis, sin saber a quién seguía. La viuda, con la ayuda de su criada Isabel, utiliza una puerta falsa, disimulada como alacena de vidrio de colores, para acceder al aposento de don Manuel y dejarle notas. Entre bromas y veras, le declara su amor. Beatriz, noble madrileña de la que están enamorados los dos hermanos, solo corresponde a don Juan. Pero don Luis rabia de celos. Ha de pasar unos días con Ángela mientras pasa su enfado por parte de su padre. En una noche loca, todos los protagonistas se encuentran en el cuarto de don Manuel y un retrete adosado. Todos creen que existen fantasmas y, en concreto, una dama duende que se burla de todos ellos por igual. Tras lances pintorescos, peligrosos, don Juan Manuel y don Luis se baten en duelo a muerte y divertidos. Ángela se descubre ante don Manuel, que también se ha enamorado de ella. La llegada de los dos hermanos persiguiendo ladrones y fantasmas permite aclarar la situación y descubrir el amor recíproco de Beatriz por don Juan. En una broma final, Cosme, el criado, se niega a casarse con Isabel, la criada, porque tiene que anunciar a los espectadores que la comedia ha finalizado. Final feliz para una trama divertida y densa. Pasamos a la estructura. La comedia se divide en 3 jornadas. Es la división clásica del teatro clásico español. Corresponde a las 3 fases de presentación de los personajes y el conflicto, un nudo o desarrollo con la intriga bien potenciada y dosificada y finalmente un desenlace rápido y sorprendente. Personajes. Los personajes corresponden a los propios de una comedia clásica. Responden a estereotipos pero con matices. Los personajes muestran un alto nivel de autoconsciencia, como suele ocurrir en Calderón. Comprenden su realidad circunstancial, relativa, en un mundo que los desborda. Critican y lamentan muchas cortapisas para ser y sentirse libre y raramente se muestran confiados en su futuro. Las dos mujeres nobles verbalizan sus dudas y asediadas sobre su propia condición. Ángela y Beatriz se muestran hartas de un rol social frívolo y estupidizado, pero han de tragar con él. Lo mismo pasa con el criado Cosme. Todos ellos se saben el eslabón vulnerable de una cadena que no pueden cambiar. Ángela dice que de sí misma que sus hermanos la han condenado a estar enterrada en vida. Cosme afirma que, como criado que es, se espera que sea cobarde, palabrero, insustancial. Es un rasgo que aporta gran calidad a las piezas calderonianas. Don Manuel, don Juan y don Luis son los 3 caballeros de buena cuna, con un sólido patrimonio, bien imbuidos del código de honor de la época. Están dispuestos a matar y morir por proteger su honra. La imagen de los demás se han formado de cada uno de ellos. Hablan con elegancia, son educados y galantes y se atienden a unas reglas no estrictas de cumplimiento de un rol social de caballerosidad en la guerra y en la paz, en el amor y en el hogar. Métrica. Calderón de la Barca es un consumado poeta. Domina las estrofas españolas con una perfección y versatilidad supremas. Emplea el romance, la décima, el soneto, la redondilla, la quintilla, según el tema y el tono, de un modo acertadísimo. Comentario estilístico. El uso del lenguaje y de los procedimientos retóricos es simplemente magistral.
Calderón, en pleno dominio del arte escénico y retórico, utiliza el registro coloquial y el culto con soltura, elegancia y transparencia. Los personajes piensan y hablan con una expresividad pasmosa y muy sabrosa para el espectador, sobre todo el barroco, más ducho y aficionado a este tipo de lenguaje, que disfruta la comedia con hondura y complacencia estética. Metáforas, símiles, personificaciones, antítesis son recursos habituales al lado de los de repetición, como paralelismos, anáforas, aliteraciones. También contribuyen a una expresividad original y atractiva. Contextualización. Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid en el año 1600 y muere en 1681. Es un magistral dramaturgo clásico español del periodo barroco del siglo XVII. Ya hemos comentado en este espacio varias de sus obras, como El alcalde de Zalamea, La vida sueño, El médico de su honra. Sus comedias de capa y espada también alcanzan un altísimo nivel estético. Los autos sacramentales también conforman un bloque creativo de primer orden en su originalidad y perfección estética. Continuamos con la interpretación y valoración. Estamos ante una comedia de enredo y de capa y espada, como se les llamaba en la época. Trama sencilla y muy bien tramada, un amor contrariado entre dos nobles, varios graciosos que introducen el contrapunto cómico, burlesco, satírico y una construcción teatral sólida y progresiva en cuanto a la intriga y el desenlace. A mi entender, la comedia actúa de espejo de la sociedad barroca, como también realiza Lope de Vega en sus comedias. Los asuntos sociales más importantes abordados en la comedia son la obsesión por el honor de los que se consideran caballeros, siempre muy puntillosos y prestos a sacar el acero y defender su imagen pública ante la mínima duda. El comportamiento amoroso oscila entre una adoración ciega a una dama y el desprecio por los demás. Cuando Juan sospecha que su hermana es objeto de comentarios en un grupo de conocidos, se apresura a aclarar el asunto porque su honra está en duda. Más terrible es lo que los dos hermanos han hecho con su hermana Ángela, encerrarla en casa para que no dé que hablar. Otro rasgo interesante es la desconfianza entre las personas. Parece que solo se fían de sus criados y nunca de familiares o amigos. Aunque don Juan Manuel y don Luis mantienen su amistad hasta el final, se baten en duelo por mantener una opinión. Los asuntos civiles ocupan a los caballeros que han de seguir la corte, al Escorial, por ejemplo, donde se había dirigido el monarca con su acompañamiento, y se dirigen a la corte, como he dicho antes, para solventar sus pleitos y reclamaciones. El trato que recibe la mujer es harto inicuo. Ocupa una posición de sumisión aceptada a regañadientes. Ángela admite que está enterrada en vida. Beatriz, que su padre la agobia. La inferioridad en la valoración y la vida diaria es muy evidente. Ellas se quejan, pero no se vislumbra una solución satisfactoria. Lo que realizan, casi a modo de vergüenza, es jugar sus cartas para obtener alguna satisfacción amorosa, de amistad, de diversión, por ejemplo. Las dos damas nobles de la comedia confiesan que juegan a ser duendes por pura diversión, para entretener sus vidas aburridas. Además, entre ellas se observa un nivel de confidencialidad y franqueza superior al que tienen los hombres entre sí. Incluso se alude a la costumbre de fumar y sus efectos más o menos alucinógenos. En la comedia planea el asunto de la persona fantasma. Es invisible que aparece y desaparece. El propio título, La Dama Duende, nos advierte del papel relevante de ese ser incorpóreo o fantasmal que interfiere con propósitos nada claros. En la vida de las personas comunes, Cosme, el criado cobarde, genera mucho humor con su comportamiento miedoso
y sus comentarios graciosos sobre lo difícil que es esconderse en ese duende travieso que parece regocijarse en tomar el pelo a los embarados caballeros y damas. La construcción dramática es perfecta. En una habitación con una falsa puerta disimulada con una alacena que se monta, sobre todo, en un mundo de afectos, conflictos e intereses que nos muestran la realidad de personas como nosotros 400 años atrás. Las escenas del exterior complementan perfectamente este mundo. Se da la paradoja que, de puertas adentro, el espectador contempla en su plenitud el rico mundo interior de unos personajes llenos de vida, miedos e ilusiones que gobiernan bajo un encorsetado código social que afecta al modo de hablar, de pensar, de divertirse, de trabajar o incluso de amar. La escena inicial de la primera jornada comienza con una explicación entre graciosa y sutil a la leyenda mitológica de Píramo y Tisbe. El color de las moras, que es el de la tinta, permite a Calderón hacer un guiño en los espectadores. También adelanta al final. Las apariencias engañan y conviene cerciorarse de los hechos antes de actuar. No vayamos a actuar como la desdichada Tisbe, que se mata pensando que su Píramo había perecido en las garras de la leona. Propuesta didáctica. Comprensión lectora. ¿Qué leyenda clásica sirve de inicio a la comedia? Explícala e indica cómo se conecta con el tema principal de la obra. 2. ¿Por qué don Manuel está seguro que será bien recibido y tratado en Madrid por don Luis? 3. ¿Por qué una dama le pide ayuda a don Manuel? ¿Quién es? ¿Cómo luego lo sabremos? ¿Por qué ha actuado así? 4. Ángela, ¿por qué vive recluida? 5. ¿Cómo son las relaciones entre los hermanos don Luis y don Juan? 6. ¿Es posible la comunicación secreta entre las habitaciones? 7. ¿Cómo intercambian mensajes don Manuel y Ángela? ¿Al principio en broma o en serio? 8. Beatriz, ¿por qué quiere participar en el enredo? ¿A quién ama esta dama? ¿Quién obstaculiza sus amores? 9. ¿Cómo logran las mujeres engañar a los hombres cuando casi son pilladas en más de una ocasión en la trampa? Y 10. ¿Cómo acaba la comedia? ¿Todos se casan?